Hola, mi equipo está conformado por Luisa, María José. Camilo detrás de cámara y mi persona, Ana Sofía. Nuestra compañera María José nos contará un poco sobre este proyecto. Muchas gracias, Ana. Nuestro proyecto es un video reseña acerca de dos cortometrajes, uno escrito por Pedro Solís y otro por Horacio Quiroga. Son cortometrajes basados en estos cuentos, perdón, y un cuento llamado Funes del Memorioso, escrito por Jorge Luis Borges. Hablaremos acerca de cuál es la interpretación de hombre que se ve en estos textos, en estos cortometrajes, y lo haremos a través de preguntarnos entre nosotras y hacer una construcción grupal más completa acerca de cuál es la interpretación de hombre, como ya dije anteriormente. Entonces, si no es más, comencemos. Iniciamos con el cortometraje Cuerdas. Este es dirigido por el autor Pedro García, español. A continuación les mostramos la sinopsis de este bello cortometraje. Cortometraje Cuerdas. Cuerdas es un emotivo cortometraje que aborda la historia de una amistad imprevista en un colegio. Un niño con una discapacidad articular y móvil empieza a estudiar en un colegio nuevo. A pesar de las actitudes de rechazo por parte de sus compañeros por no poder caminar ni hablar, destaca la excepcional actitud de María, una niña que desde el primer momento lo acepta sin prejuicios, sin juzgarlo. Su sincera visión de la normalidad une a los dos niños en una amistad conmovedora, algo que ocurre inmediatamente. María se esfuerza por integrar a Nicolás en los juegos tradicionales de la infancia, incluyendo el juego de saltar a la cuerda, escondidijo, jugar a fútbol. Y a pesar de su condición de estar en silla de ruedas de Nicolás, María encuentra ingeniosas formas para permitirle participar, todo por medio de una cuerda. Por medio de esta es que Nicolás podía jugar. María jalaba la cuerda y Nicolás se movía. A medida de que comparten varios días juntos, forjan una bella amistad y se ve una amistad en serio real. Se trunca la enfermedad de Nicolás, pues esta empeora y fallece serenamente. Eso sí, con una sonrisa en el rostro, como lo dice el cortometraje. Esta profunda conexión deja una huella imborrable en María, convirtiéndose en un símbolo de inspiración perdurable 20 años después, pues ella decide ser profesora de un centro de educación especial y la acompaña a la cuerda amarrada a su muñeca desde el momento que se dio cuenta que Nicolás había fallecido. Luego de ver la sinopsis de este cortometraje, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué pueden interpretar de acuerdo a lo visto? Por lo menos en mi caso, yo considero que este cortometraje nos habla mucho sobre la importancia también de la crianza de los niños, en el contexto de que es curioso que María sea la única que desde el inicio lo trató como una persona normal y no se fijó únicamente en su capacidad o en su condición. Entonces, ese es como el trasfondo que yo le vi, de que también es importante como los niños son el reflejo también de muchas otras cosas, no solamente de ellos mismos, sino de la educación que se les da. Y creo que la amistad en este video se muestra de una forma muy bella y con una forma muy limpia. Entonces, cuando se habla de María y Nicolás la naturaleza de su relación y cómo fue algo tan inocente, desde una parte tan sencilla, como que eso es lo que me parece que es la humanidad en este cortometraje, es que somos sencillos y que usualmente nos complicamos demasiado para acercarnos a alguien, como venga, analizo mucho para acercarme a alguien, hablarle de algo, en cambio, por ejemplo, en esta relación de María y Nicolás fue como esporádica y súper sin planearla, entonces eso es como algo que se pierde mucho cuando uno va creciendo, entonces ya le empiezan a ver contras, entonces que esta chica me parece de esta forma, este chico de esta forma, entonces uno se va cerrando a tener esos vínculos libres, esos vínculos como más naturales. Entonces como que cuerdas para mí
plasma muy bien eso de la inocencia, principalmente de los niños, de la crianza que es tan importante en los procesos y en la formación como futuras personas, que inclusive 20 años después María sigue mostrando como este amor por Nicolás, este aprecio por Nicolás. Entonces creo que la amistad es algo sumamente frágil y sumamente como natural y muy lindo y debería ser así y preservarse así, pero muchas veces no lo es. No sé ustedes qué piensan. Bueno, yo creo que es un cortometraje que habla de una realidad, de algo que se ve hoy en día, algo que se va a seguir viendo en unos cuantos años, porque es algo natural, algo del ser humano que no podemos decir que todo el mundo puede ser igual. Sin embargo, es algo valioso que se refleja en el cortometraje, que María es la única que tiene como ese cariño y ese carisma de decir yo soy diferente y por eso actúo como tal. Y por eso se vuelven tan amigos, porque ella es la única diferente y la que puede tomar las decisiones de cómo actuar. Gracias. Bueno, ¿qué puedo rescatar yo de este cortometraje y la enseñanza que nos deja en la humanidad? Algo que es supremamente importante es la importancia del ser, de que María rescató el potencial de él en cuanto al amor, en cuanto al acompañamiento, al ser diferente, al dejar a un lado todo su entorno para dedicarse a él, a darle una felicidad, de decir, tú sí puedes, tú sí eres capaz, ¿cierto? Algo que me pareció muy quizás cuestionable fue con el tema del final, de cómo María se podría sentir después de perder a uno de sus mejores amigos con lo que vivió cosas muy importantes, cosas únicas, que fue estar con él cuando estaban jugando al fútbol, hacerlo sentir que él estaba ganando algo, que estaba siendo feliz, que estaba siendo aceptado, ¿cierto? Además de eso, eh, la crianza me parece supremamente importante en este contexto, de ver cómo ella tenía muchos valores, los cuales muchos niños no tenían. Entonces ahí etiquetamos a María como ay, la niña rara, ¿cierto? No es que sea rara, ella tiene una educación diferente y eso era lo que ella quería aportarle a la humanidad, sin importar en qué condiciones esté el otro, somos parte del otro. Compañeras, muchísimas gracias por sus aportes y opiniones. Ahora, Majo, continuemos con el segundo texto, Funes, el Memorioso. Muchas gracias. Funes el Memorioso es un cuento corto escrito por Jorge Luis Borges y fue publicado por primera vez en 1942. Vamos a ver el video que preparamos con reseña y vamos a continuar con esta charla. Funes el Memorioso es un cuento corto escrito por Jorge Luis Borges y publicado en el año de 1942. Este texto está narrado desde la perspectiva de un hombre que conoció a alguien llamado Ireneo Funes en el año de 1984 en Frei Bentos. Su interacción fue curiosa. Su primo le comentó acerca de que este hombre era solitario y siempre sabía la hora del día independientemente. Parecía un reloj y era conocido como el cronométrico Funes. Varios años pasaron y en 1987 regresó de vacaciones. Traía consigo múltiples textos de latín, ya que estudiaba latín, y se dio cuenta de que Funes había sufrido un accidente que lo dejó inmóvil. Pocos días después recibió una carta de Ireneo, el cual le mencionaba que si podía prestarle varios textos de los que trajo, con la promesa de que se los devolvería en perfecto estado. El 14 de febrero de ese año, del 87, recibió un telegrama en el cual se mencionaba que su padre estaba gravemente enfermo y necesitaba que regresara a Argentina prontamente. Por ende, hizo sus maletas en la noche, pero notó que le faltaban los textos que le prestó Ireneo y fue a su aposento a recogerlo. Al llegar, se quedó hablando múltiples horas con él. Se dio cuenta de que había sufrido un accidente y el cual, antes del accidente, tenía una memoria normal, no era algo excepcional en él, pero después de recobrar el conocimiento tras el accidente, empezó a recordar con un absoluto detalle desde su infancia hasta la actualidad. No había sueño, ni dieta, ni hoja del árbol que se le escapara de su memoria. Si alguna vez lo había visto, sentido, escuchado, soñado,
lo recordaba independientemente cuánto tiempo hubiera pasado. Recordaba la primera vez que se vio con el narrador y entre muchas otras cosas. A la vez, uno de los detalles que a nuestro narrador le pareció curioso es que para recordar un día necesitaba un día completo para recordarlo y para narrarlo a la persona a la que se lo estuviera contando. También se dio cuenta de que posiblemente Ireneo no podía pensar, ya que para pensar requería recordar o dejar de recordar varios detalles, lo cual Funes no lograba hacer. En la mañana, tras horas y horas de charla, cuando la luz se colaba por la ventana de la habitación, se dio cuenta de que Ireneo solamente tenía 19 años. Era excesivamente joven para todo lo que recordaba, ya que tenía la memoria que muchísimos hombres en toda su vida no tendrían. Tras esto, se fue y Funes murió varios años después por un problema pulmonar. Bueno, después de ver esta reseña de este cuento, ¿qué les queda o qué les parece importante rescatar? Bueno, yo rescato que a veces es importante olvidar. El hecho de siempre estar de acuerdo en que te acuerdas de absolutamente todo lo que nos ocurre nos hace daño, porque el hecho de pensar y recordar a su vez también es como saber cuál es la esencia del humano, y la naturaleza del humano es que no sabe todo, no recuerda todo. Así que siento que también se saldría un poco como de nuestra naturaleza como seres humanos. Por otra parte, yo no me imagino, pues personalmente, cómo sería yo recordando absolutamente todo. Creo que me volvería loca. Así que más allá de una opinión personal, lo que nos hace humanos es que no somos perfectos. Y el saber todo, recordar todo, es una perfección que no hay en nosotros. Gracias. Bueno, algo que rescaté muy puntual de Funes el Memorioso fue la conciencia, la inteligencia y la memoria, ¿cierto? Que es la base pues del texto. Funes el Memorioso decía, está como en una prisión, o sea, su memoria, su inteligencia y todo estaba en su cuerpo que no se podía mover, y hablaba algo que era muy importante: he sido de todo en esta vida, sordo, mudo, ciego, porque después de su accidente él quedó un tiempo como en coma, creo, y no podía hacer nada hasta que después despertó y tenía su cuerpo en una cama. Después de eso, me parece muy lindo la importancia de olvidar. Él decía, no puedo hacer nada con mi vida porque estoy recordando totalmente cada segundo, recordando hora, color, movimiento, posición del objeto o de las cosas que vivió. Y cuando este chico llegó a su vida era redactando la historia y se demoraba exactamente lo que había vivido en esos días. Entonces no era más ni menos para recordar un recuerdo de Funes el Memorioso. Si él se demoraba una hora, en una hora lo había vivido, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de olvidar, de que nuestro cerebro no tiene la capacidad de refractar toda esa información todo el tiempo, porque necesitamos vaciarlo un poco para recolectar nueva. Entonces, me parece demasiado importante lo que nos aporta esta lectura. Muchas gracias. Me gusta mucho la precisión de ambas y yo también quería aportar algo acerca de un contraste entre una persona que tiene muy buena memoria y una persona, por ejemplo, con Alzheimer. Y la diferencia entre que hay muchas personas que consideramos la memoria como algo muy importante. Por lo menos yo me considero una de esas personas porque en la actualidad usualmente tratamos de olvidar muchas cosas, por ejemplo, desde un ámbito como de tenemos un recuerdo triste, un recuerdo maluco, y eso usualmente evitamos tener la vívida imagen de eso, pero al mismo tiempo también cuando una persona recuerda en absoluto todo, es malo. Y con el análisis que iba a hacer acerca del Alzheimer, es que muchas veces las personas también sienten que
pierden una esencia de ellos al olvidar las cosas. Entonces, ya una persona con Alzheimer no se reconoce o el entorno no la reconoce como lo que era o como la esencia que tenía, sino como que se va perdiendo. Y considero que en el texto de Funes pasa lo mismo, pero con su memoria tan grande. Entonces, a pesar de que él recordaba todo, yo siento que no tenía una esencia, que no era alguien en específico, sino que solamente era un cúmulo de recuerdos e imágenes, pero que se pierde la esencia de quién es él, aparte del cronométrico Funes, de cuando antes del accidente sabía perfectamente la hora del día y en este momento que recordaba y le era sumamente sencillo hacerlo, todo a detalle. En cambio, nunca en el texto yo sentí que hubiera un Funes real, aparte de su memoria y aparte de su intelecto para saber la hora, no sabíamos pues mucho acerca de quién era él y también entra mucho en lo que dijiste de que él no sabía pensar o no podía pensar porque pues pasaba exactamente como eso, de yo solamente recuerdo y tengo imágenes y no sé pensar, no tengo una esencia, entonces uno necesita olvidar y necesita recordar cosas y al mismo tiempo necesita utilizar esto para pensar. Y para mí la esencia del hombre como mostrada en este texto es como eso, independientemente de la capacidad de memoria que uno tenga, uno tiene que tener esa pues, esencia o cómo lo podría decir de otra forma, como esa cualidad propia que siempre nos haga únicos. Entonces, no solamente nos centremos como en yo quisiera tener la memoria de Funes, sino como yo qué haría con esa memoria. Aparte de, mira, en el año de yo no sé qué, recordé la hoja que se cayó del árbol, sino de yo qué hago con esa información. Y siento que esa es la esencia que uno tiene, que uno sabe y puede hacer cosas con esa información. Y retomando lo de que uno olvida recuerdos tristes, también uno tiene que volver a recordar esos recuerdos, por así decirlo, perdonen la parafraseada, pero uno tiene que volver a recordar para poder hacer algo con eso y que no se quede solamente como un trauma o un impedimento, sino como algo que me ayude a hacer y a seguir adelante. Entonces, considero que Fones es todo eso, de la importancia de los dos polos y que haya algo en medio que los una. Bueno, en este momento vamos a dar contexto al cortometraje del hombre muerto de Horacio Quiroga. Aquí vamos a hablar del hombre muerto. Este nos habla de un hombre campesino dedicado a la agricultura de la caña. Un día iba caminando hacia el alambrado y se enredó a tal punto de que su machete se clavó en su estómago. Queda un poco inconsciente y cuando se da cuenta está en el suelo sin poderse mover. En su cabeza inicia un trance de su vida, llena de recuerdos de su día a día. Siente una sed infinita y en su cabeza está ir al lago a tomar agua y pensando en lo que hacía en su rutina. Después de estar ahí, calcula el tiempo que ha pasado desde que cayó al suelo y recuerda una y otra vez de lo que ha sido su vida y cuán cansado está. Luego se imagina haciendo cosas que le hubieran gustado, como incendiar su cultivo. Ve pasar el carro y ve cómo nada ha cambiado. Se da cuenta que solo está descansando antes de regresar a casa como de costumbre. Un tiempo después, llega su hijo a la hora del almuerzo y se imagina en los últimos momentos que compartía con su hijo, que era lo que más amaba, estar con su pequeño, dándole así esto su última esperanza. Bueno, chicas, ¿qué pudieron rescatar con el cortometraje y qué aportación le hace a la humanidad del hombre en ese contexto? Muchas gracias. Pues principalmente El hombre muerto me parece un cortometraje curioso. Siento que me fue un poco complicado al inicio, sino hasta después de verlo varias veces como captar qué me quería decir el corto, porque siento, a la primera vez que yo lo vi pensé que era como
una memoria de cosas que él quería hacer y no como la misma situación en la que estaba. O sea, yo sentía que estaba viendo pequeños fragmentos desde la misma cosa, pero con diferentes alternativas. Y sí es así, pero como la interpretación que yo tenía era diferente. Ya cuando lo volví a ver, lo que puedo rescatar, porque este cortometraje pues me pareció un poquito de un ámbito más como más denso, un ámbito más oscuro, más triste, es como los rituales son importantes. Entonces él tenía un ritual de que el hijo siempre iba a la misma hora por él y pasaba en el carro. Entonces él se preguntaba como qué cambió, a pesar de que en una se clavó el cuchillo, en una no se clavó el cuchillo, en otra quemó la pasticera, pero siempre como que se preguntaba qué cambia, a pesar de que yo me muera, a pesar de que yo queme el cultivo, a pesar de que no me muera, qué cambia, perdón. Y en ese contexto, siento que los rituales de cierta forma nos mantienen aferrados a algo. Entonces, si yo no tuviera un ritual, posiblemente me sentiría como más a la deriva. Entonces, por ejemplo, con él pasaba algo muy curioso y es que yo no sé si entendí mal o al final del cortometraje fue como solamente estaba descansando. Entonces, todo esto fue algo que él deseaba hacer, pero que independientemente pasaba los mismos sucesos. Entonces, hay algo que usualmente yo pienso en la cotidianidad y es como cuando las personas, por ejemplo, deciden quitarse la vida, muchas veces lo hacen, pues en la perspectiva que yo tengo, lo hacen después de analizar mucho, muchos ámbitos, o gente que no lo hace porque, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Entonces siempre se aferran a algo seguro que tengan en su entorno para poder como pensar más allá. Y muchas veces uno no piensa en uno solamente, sino que es difícil aislarse. Entonces, el ritual que me refiero a este contexto del suicidio es más que todo a un ritual, sino a un como una costumbre o algo fijo o un ancla. Entonces, por ejemplo, la mamá, para muchas personas es impensable suicidarse independientemente del contexto en el que estén pasando porque tienen a su mamá y qué pasará con su mamá. Entonces siento que en el hombre muerto se refleja algo similar, pero con la idea de él descansando, pensando todos estos escenarios sin hacer ninguno, porque su hijo va a regresar por él. ¿Y qué pasaría si su hijo lo ve así? O si su hijo ve esto. Entonces, yo siento que nunca pasó realmente ninguno de estos escenarios, sino como todo fue desde el final. El final fue el principio del video y esa es como la cosita que yo quería rescatar. Bueno, yo puedo decir que como seres humanos buscamos un constante cambio y buscamos de pronto como si no estoy acorde o no siento que esto está vibrando tanto como yo quiero, entonces busco como otra solución o miro otros puntos de vista a una situación, pero siempre intentando cambiar, no mirar todo desde un punto de vista o desde un mismo ángulo. Y aquí es cuando entro a la adolescencia. Me parece que la adolescencia es como una etapa muy fuerte del ser humano porque estamos en constante cambio y no porque precisamente así lo decidimos nosotros, sino porque es algo natural del cuerpo, de la mente y de la psicología también. Eh, y tenemos que tomar decisiones de manera inesperada. Entonces es también como acomodarnos a lo que sucede. También agrego lo que mencionaste sobre el suicidio, porque en los adolescentes hoy en día se ve muchísimo. Es un tema que ya no es tabú y es algo a lo que se tiene que tener en cuenta. Hay que ponerle mucho cuidado a cómo los adolescentes actúan, a cuáles son las decisiones que se toman. Y, y concuerdo contigo que dijiste que el final es el comienzo, porque básicamente es eso. Yo también tuve que ver el pequeño
cortometraje unas 3 o 4 veces porque no lo comprendía hasta que lo asemejé a situaciones de mi vida y pude decir como tiene mucho sentido el que a veces buscamos otras perspectivas de mi vida y de la vida de las demás personas. Muchas gracias, chicas. Bueno, ¿qué puedo rescatar yo de este cortometraje? Hay algo que me toca mucho y me parece muy bonito, es qué pensamos cuando estamos partiendo de este terreno, ¿cierto? Y pensamos algo muy importante. En algunos cuentos hemos rescatado de que las personas antes de morir recuerdan su infancia, recuerdan su juventud, recuerdan las cosas que los hacen feliz. Entonces, realmente, ¿qué nos mantiene vivo? Algo muy importante, ¿cierto? Que a veces no nos los cuestionamos, que por qué hacemos lo que hacemos. Y ahí se me viene a la mente el hombre en busca de sentido, ¿cierto? ¿Qué haces tú para estar vivo? ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? Un cuestionamiento eh, no tan peculiar, pero que hacemos al final de morir muchas veces. Aquí rescato la idea de que él lo mantenía vivo a él, cómo veía él su vida, qué le hubiera gustado hacer, todas las cosas, todo el sufrimiento que había pasado en su vida, arriesgando cosas, y al final realmente valió la pena, realmente hice lo que yo quería, o realmente estaba adaptado a unas reglas que me enseñaron desde pequeño, ¿cierto? Entonces, veía a su hijo, recordaba en su mente, sabía y sentía la necesidad de tomar agua en su cabeza, en su memoria. Fue, tomó agua en el pozo, en su cabeza, estaba y veía cómo pasaba el carro, pero que ni siquiera se dio cuenta que él estaba ahí. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió con esto? Y me quedo con ese proceso de trascender. Gracias. Bueno, a mí se me queda, no sé por dónde empezar, la verdad, porque creo que los cortometrajes a simple vista y el cuento no se unen a simple vista, pero si nos ponemos a detallar cada punto, cada espacio, cada momento, nos damos cuenta que de pronto es como una sola vida, porque iniciamos con cuerdas, que es como la inocencia, ese amor por el otro y la inocencia de los niños, básicamente. Luego pasamos a, yo lo considero más como a la adolescencia, cuando no sabemos qué decisiones tomar y qué es lo que mejor me conviene a mí como adolescente y como persona. Y con Funes lo relaciono más a que es importante en cualquier momento de la vida quedarse con lo bueno y con lo malo, que es por eso que recordamos momentos que nos marcan, no recordamos un ejemplo, no recordamos si hace 5 años se me perdió un lápiz, no recordamos mejor cuando me gradué del colegio, cuando me gradué de la guardería, momentos que en serio marcan. Por otra parte, lo relaciono al libre albedrío porque al fin de cuentas es como la decisión que yo tomo de acuerdo a mis conocimientos y a mis vivencias. Pues como ser humano, nosotros decidimos qué camino tomar, qué decisiones son las que me convienen a mí o no. Y eso es al fin de cuentas lo que nos hace ser personas y lo que se puede decir como yo tengo tal esencia por cómo actúo. Y ya creo que eso es lo que puedo como rescatar y a la vez unir uno con el otro. Muchas gracias a las dos. Y ya como para cerrar, quisiera dar como mi aporte. Lo que a mí me gusta rescatar de todo es, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Ana, del traspaso de la infancia, la adolescencia y como una persona ya más adulta con su libre albedrío, pero también como desde la perspectiva de que las personas, recordando y remontando lo de Funes, lo que dije Funes, las personas necesitamos tener una esencia definida y que eso es lo que perdura, porque independientemente de la edad que tengamos, considero que la esencia está desde que nacemos hasta que nos morimos
Entonces, por ejemplo, si una persona lastimosamente fallece muy joven, independientemente de eso, las personas ya, el entorno tiene como algo que se le queda. Entonces, considero que es importante y lo que nos hace humanos es la esencia que cada persona transmite. Perdón. Entonces, también concuerdo con lo que dijo Luisa, de que es importantísimo recordar olvidar y olvidar, perdón, porque eso nos hace vivir y nos hace mantenernos como en una constante búsqueda de qué más hacer y utilizando lo que tenemos, pero también transformando lo que tenemos y no solamente quedándonos como viví esto, pero lo transformo y ahora soy esto. Entonces, considero que uno va creciendo desde la infancia, desde la inocencia, desde todo lo puro del niño hasta lo transformo los recuerdos que tengo yo ya no hago lo mismo que hacía cuando era niño, porque lo he ido como acomodando, pero sin perder eso que siempre me ha caracterizado. Entonces, eso es lo como que a mí se me queda de estos tres textos, y es sí, la importancia de ser y la importancia de perdurar nuestra forma de ser. Y no sé si alguien quisiera decir algo más o podemos ir dando como por finalizado el video reseña. Yo, bueno, ya para cerrar, esa actividad a mí me parece que nos va a marcar porque son cosas que se les pone un título, son temas que se les ponen como, pues sí, un título, pero al fin de cuentas es algo que como ser humano vivimos, pero no le ponemos título. O sea, ponemos como piloto automático el cuerpo y la vida y no nos detenemos a mirar qué ocurre en cada momento de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento como humano. Así que a mí yo me voy con muchas enseñanzas. Gracias. Perdón, se me olvidó. Perdón. Yo también considero, Está bien, está bien. nos hemos reído demasiado haciendo este video y considero que todo lo que hemos vivido hoy, a pesar de que uno lo haga en son de un trabajo, hemos analizado cosas como también personales o hemos dado cuenta de cosas que de pronto uno no tenía tan presentes y que cuando uno ve los textos en clase, los videos en clase, es como, esto es interesante, pero ya cuando uno así se hace un proceso, un trabajo, reflexiona mucho y aparte construir entre tres personas en este caso y Camilo detrás de la cámara que también nos ha dado mucho de su perspectiva en reuniones que hemos hecho, uno se da cuenta de que para la misma cosa, la esencia de cada persona marca lo que dice, y yo acá retomando mi esencia y todo eso, pero me parece súper lindo que todos somos un constructo y que todos construimos algo a través de lo que somos y que soy yo, que puedo aportar, que puede aportar ella, que puede aportar él. Y eso es como que lo que se me queda también mucho de ese trabajo, de que a pesar de que posiblemente somos personas súper diferentes y tenemos textos súper diferentes, eh, la hemos pasado bien y ya, eso es como todo. Ay, sí. Me encanta hacer eso con ustedes. Bueno, yo me lo he disfrutado un montón, ¿cierto? Con muchos nervios, con tembladera, con muchas risas. Y bueno, algo que me pareció muy chévere fue la manera de la comprensión. Ana comprendió una cosa, María José otra, y todos complementamos, incluyendo a nuestro compañero, ¿cierto? La comprensión, la percepción en el hombre también es algo muy, muy chévere. Me lo he disfrutado un montón y le agradezco al área, a la materia, a la profe y a mis compañeros por permitirnos entre todos el espacio para contextualizar un montón de emociones, de cosas que vamos a vivir de aquí en adelante. Y gracias. Chao. Oli, ¿cómo están? Tosa, tosa, tosa. Pero es de verdad. No sé. Mucho gusto. Y con Luis. Es que dijiste con María José. Pero decías como hola. Hombre muerto de Horacio Quiroga.
Pare pues. No es así. Bueno, yo pienso que cada uno de los cortometrajes Es que está pesado, yo creo que él se siente tan mal. Pero es que es muy caja porque Uno lo ve tan él es como, duro yo creo que hasta se debe sentir empieza con maluco. tapabocas, sigue como bufanda, lo vuelve a ver uno por borrar ahorita. Con otra Qué cosa. pecado, yo creo que no, cuando está enfermo es desesperado, que me Marica, pongo para sentirme mejor. Lo paraste. Yo creo que nunca se me va a olvidar. ¡Ay, no! ¿Por qué te reíste? ¡Papi, cogió la botella! Es que él me miró y se rió. Va a tocar otra vez y qué pena. Ay, no me digas que van a hacer simulacro otra vez.